en este foro saben de sobra que el trasplante halogénico es de los procedimientos más complejos que existen en la medicina para practicar, donde nosotros hacemos un trasplante no de solo un órgano o un tejido, sino que también estamos cambiando y recambiando todo el sistema inmune de un individuo a otro. Y para que eso ocurra de forma satisfactoria y exitosa, tenemos que tener en cuenta múltiples factores, desde características del paciente, de sus comorbilidades, de su enfermedad, qué características tiene y además en qué situación viene esa enfermedad en el momento que vamos a trasplantar, de qué donante y de qué fuente de progenitores disponemos, que esto también nos va a marcar un poco la pauta del diseño del acondicionamiento y, por supuesto, y no menos importante, de la profilaxis de enfermedad de injerto contra el receptor o de huésped, el soporte que requiera el paciente según el riesgo que tenga de las complicaciones y, por supuesto, de la prevención de la recaída. Entonces, el acondicionamiento, que es una de las partes una de las secciones de este esquema tan complejo que tenemos que diseñar, saben que tenemos, esto ya lo saben también de sobra, distintas intensidades y combinaciones, desde no ablativo, todo un abanico de intensidad reducida y también de mieloablativo. Y según la intensidad tendremos más o menos riesgo de recaída, pero más o menos riesgo también de tener toxicidades. Los esquemas están muy resumiditos en esta, hay muchos más, ¿no? Pero estos son los clásicos esquemas que se dividen de acuerdo a la combinación y sobre todo las dosis de los fármacos en más intenso y más tóxico, ¿no? Pero entonces este tipo de diferencias en los acondicionamientos tienen algún impacto, o sea, la intensidad del acondicionamiento tiene algún impacto, y sabemos que sí, ¿no? Que el impacto que tiene es fundamentalmente, este es un estudio ya clásico ya de Martino, en el que cuanto más intenso el acondicionamiento, más mortalidad tóxica, cuanto menos intenso será menos tóxico y la mortalidad tóxica bajará, pero habrá más riesgo de recaída, sobre todo en pacientes con leucemia aguda. Por lo cual, al final, la supervivencia global se equiparan entre ambos esquemas. Uno con su ventaja y otro con sus desventajas y sus desventajas respectivamente. Este es un estudio que traigo también solo como ejemplo, ya más en una era un poco más moderna del CIBMTR, donde analizan si utilizar dosis altas o más altas de TBI tiene algún impacto en esta era, no en los acondicionamientos antiguos, en pacientes antiguos, etcétera, sino ahora. Y entonces en este estudio lo que miran son el impacto que tiene distintas dosis de TBI, desde de 12 grays, que viene a ser más o menos lo estándar, y dosis más altas hasta 14. Y como ven, hay un impacto en la recaída. Al igual que vemos cuando hacemos acondicionamientos más ablativos, hay un impacto en la recaída y menos recaída cuanto más dosis de TBI utilizamos. Pero ¿qué pasa? Hay más mortalidad tóxica, y esa mortalidad tóxica hace que finalmente se traduzca a que la supervivencia no sea diferente. Entonces sí que tiene efecto o impacto la intensidad del acondicionamiento. Y en mieloblástica, sobre todo, en estudios un poco más recientes y prospectivos, eso sigue siendo verdad. En pacientes jóvenes con mieloblástica, enfermedades que es la principal enfermedad que nosotros trasplantamos en la población adulta, el mieloablativo ofrece mejores resultados de supervivencia libre de progresión, y a día de hoy la mortalidad tóxica del ablativo en pacientes jóvenes debería ser mucho menor, yo diría 15%, con el soporte adecuado y la elección del paciente adecuados. Y como bien dijo el doctor Gómez previamente, esto sí tendremos que ver de ahora en adelante si podemos seleccionar el grupo de pacientes con una calidad de respuesta óptima, es decir, con enfermedad mínima residual negativa desde el inicio y que se mantiene muy negativa. Hola.
sí, que se beneficien de un esquema menos intensivo. Y hay estudios ya que están demostrando esto, ¿no? Pero el estándar en un paciente joven con una mieloblástica de alto riesgo, yo creo que los estudios siguen apuntando a que es de elección hacer un esquema mieloablativo en el acondicionamiento si se puede hacer. Eso es muy diferente a lo que ocurre en los linfoproliferativos, y este es otro ejemplo que ya lo mostramos en la presentación previa de los resultados de ablativo versus RIC en pacientes con linfoma de Hodgkin que van a trasplante alogénico, y el ablativo no tiene ningún papel, no beneficia a estos pacientes, y esto probablemente es lo mismo que vemos en las curvas comparativas en linfoma B difuso o en otro tipo de linfomas no Hodgkin también, más mortalidad tóxica y menos supervivencia al final. Y esto es porque en el linfoma o en el linfoproliferativo lo que cura no es la intensidad de dosis, sino que lo que cura es la aloreactividad. Hay curvas del BMT que muestran cómo los pacientes que tienen enfermedad o algún tipo o grado de enfermedad de injerto contra huésped, sobre todo crónica, son los que más se benefician de un trasplante alogénico con intensidad reducida. Cuando hablamos de los esquemas ablativos en pacientes jóvenes, clásicamente los esquemas de TBI con ciclofosfamida son los que se han utilizado clásicamente, y aún a día de hoy todavía hay muchos centros que lo utilizan como el estándar, ¿no? Pero cuando tratamos de ver si es necesario utilizar TBI ante la disponibilidad de otro tipo de fármacos como el busulfán, hay algunos estudios que muestran que si bien los resultados no son muy significativamente distintas en cuanto a supervivencia libre de progresión o supervivencia global final, hay alguna tendencia a que la TBI sea peor, sobre todo en pacientes con mieloblástica en comparación a linfoblástica, sobre todo porque hay pacientes que probablemente ya recibieron radioterapia previa, la complejidad logística que en algunos centros, por ejemplo en el nuestro, sí que nos impide utilizar la TBI de forma más general o extendida, y además tienen algo más de enfermedad de injerto contra huésped, porque la TBI, por supuesto, genera más daño orgánico que la quimioterapia, ¿no? En cuanto al partner del busulfán, ciclofosfamida ha sido siempre también uno de los esquemas clásicos, el utilizar busi, pero con las combinaciones con fludarabina también vemos que no hay grandísimas diferencias en los resultados finales si comparamos estos dos esquemas mieloablativos, pero sí parece que podría haber, y esto sí que lo puedo constatar en nuestra propia experiencia, hay algo menos de toxicidad hepática utilizando fludarabina y no ciclofosfamida al combinarlo con busulfán. Entonces, pasando ya al haploidéntico, como dijimos ayer, lo más importante y lo más limitante del haploidéntico es que exige que hagamos una estrategia eficaz para prevenir las complicaciones que devienen de esa intensa aloreactividad entre donante y receptor sin disminuir el efecto contratumor. Y si miramos un poco algún esquema como este que nos contextualiza un poco cuándo se comenzó a hacer haploidéntico, obviamente los inicios del trasplante en esos pacientes que no tenían donante ni gemelo, que es con lo que se empezó, ni hermano idéntico, ni donante no emparentado, se empezó también a explorar en el haploidéntico, y en ese momento se empezó también, por supuesto, con esquemas ablativos, cuando todavía no se habían introducido los esquemas de intensidad reducida. Y los resultados en esas circunstancias, no solamente por el hecho de usar ablativo, por supuesto, sino porque las estrategias todavía no estaban definidas, la enfermedad de injerto contra huésped grave, aguda, hacía que este tipo de estrategias no fuese viable, ¿no? Y como también mencionamos, hay muchos grupos que están investigando no solamente en utilizar distintos fármacos para prevenir de forma efectiva esa enfermedad de injerto contra huésped tan severa, sino también todos los esquemas de manipulación ex vivo, que en Europa hay muchos grupos que están investigando en niños y en adultos distintas estrategias con resultados, bueno, que tienen también buenos resultados, ¿no? Con sus pros y sus contras. Pero yo me voy a centrar un poco a los esquemas que podemos considerar más frecuentemente utilizados a nivel mundial, y esos son la ciclofosfamida post-trasplante, ¿sí? La depresión T ex vivo, que es un poco la basada en el protocolo de Perugia, y el GAIAC, que es el protocolo chino, que es otro protocolo que no utiliza o que no requiere manipulación ex vivo del injerto. Aquí están un poquito más detallados, ¿no? Digamos, los tres más extendidos en su uso. Aquí, perdón, uy, aquí yo hice algo. Perdón, esto es que
Ahí está, no, a ver, ahí está, eso es. Bueno, este es el procedimiento donde se hace una selección de positiva de CD34. Esto sí se utiliza, aquí se utiliza selección inmunomagnética con Clinimax. Lleva TBI, tiotepa, timoglobulina, ¿sí? Porque este es un esquema que está deplecionado de linfocitos T, por lo cual hay que asegurar un injerto y para eso requiere el uso de timoglobulina y fludarabina. Y la ventaja de este esquema, así a priori, es que no requiere inmunosupresión post-trasplante. Una vez que no se ponen las células que están tan severamente deplecionadas de linfocitos T que no requieren inmunosupresión post-trasplante. El esquema chino es un esquema un poquito más complejo en el que lleva múltiples fármacos, pero no requiere la manipulación del injerto. Busulfan también lleva timoglobulina para asegurar un injerto adecuado. Y otra cosa que es diferente es el uso combinado de sangre periférica, precursores movilizados de sangre periférica, junto con médula ósea que se le extrae también al donante. La profilaxis de enfermedad de injerto intrahuésped lleva también múltiples fármacos, micofenolato, ciclosporina y metotrexato, y como saben, aunque yo no me voy a detener en los resultados, han publicado ya miles de pacientes, ¿no? Con el protocolo original que se ha ido afinando para prevenir aún más la enfermedad de injerto intrahuésped, pero con una experiencia muy consolidada, yo diría. Y por último, la ciclofosfamida post-trasplante, que conocen de sobra en este foro, que el diseño inicial fue con un acondicionamiento de intensidad reducida utilizando progenitores de médula ósea y no de sangre periférica, con dosis más bajas de ciclofosfamida al principio, combinado con fludarabina, TBI a dosis bajas también, una infusión sin manipulación y ante la ausencia de cualquier tipo de inmunosupresión, y posterior administración de ciclofosfamida a dosis altas el día 3 y 4, seguido de micofenolato y tacrolimus. En Johns Hopkins, que empezaron a usar este protocolo y son los pioneros, a día de hoy ya se están pasando, la modificación que están haciendo últimamente es tacrolimus reemplazarla por sirolimus. Esto lo mostramos ayer, pero bueno, es un poco por mostrar, porque saben que al principio hubo un estudio comparativo que no era una comparación directa, prospectivo de mini-aplo Johns Hopkins en pacientes, bueno, que requerían un trasplante alogénico y no tenían donante compatible, y se comparó de inicio con el doble cordón, que también lleva un acondicionamiento de intensidad reducida, la alternativa estándar en Estados Unidos o en grandes centros de Estados Unidos. Y si recuerdan ese estudio, lo que ponía en duda era la capacidad de este esquema, del haploidéntico con este esquema, de controlar la enfermedad, porque lo que se vio en esa comparación más o menos indirecta es que la tasa de recaída era muy alta. A posteriori, yo creo que sabemos todos que lo que ocurrió con esa comparación en ese grupo de pacientes es que eran pacientes de muy alto riesgo, eran pacientes que iban en fases descontroladas de la enfermedad, y esas tasas tan altas de recaída ahora ya no lo vemos, ni siquiera en los de intensidad reducida, ¿no? Y este es un estudio que lo que hace más moderno, ¿no? Dentro de su propio centro, en el que demuestran que ese es el caso y que los resultados globales comparado con mieloablativo hermano idéntico y mieloablativo no relacionado idéntico son equiparables, pero que utilizando ciclofosfamida post-trasplante y haploidéntico tienen menos tasas de enfermedad de injerto intrahuésped comparado con los otros donantes. Aquí no se ve la diapositiva, pero yo les cuento que aquí lo que había no importa. Este es un estudio que también lo pueden mirar, pero este es un ya clásico, que al principio con esas dudas de que ese esquema tan, no mieloablativo podía ofrecer tasas de mortalidad tóxica muy buenas, pero mucha tasa de recaída, grupos como el grupo de Atlanta lo que hicieron fue implementar el esquema ablativo, sobre todo basado en busulfán fludarabina, en esta misma plataforma en pacientes con leucemia aguda y síndrome mielodisplásico de alto riesgo, jóvenes. Y lo que vieron es que comparado a una cohorte anterior que está acá y aquí, de donante no emparentado y donante hermano idéntico, las curvas son prácticamente las mismas. Y a partir de entonces y de este tipo de experiencias es que grupos como el nuestro, en el Gregorio Marañón, decidimos incorporar estas estrategias. Empezamos en el 2007, como les decía, con el mini aplo, ¿sí? Y nosotros en nuestro centro no tenemos disponible la TBI.
no hacemos TBI en nuestro centro y hay que mandar al paciente a otro hospital siempre y cuando el otro hospital tenga hueco, por lo cual lo que hicimos fue adaptarnos y reemplazar la TBI por busulfán a dosis bajas de esquemas no mieloablativos, y se infunde, y en este caso, si bien los inicios los comenzamos con médula ósea para seguir al pie de la letra lo que hacían el grupo americano, pasamos posteriormente a sangre periférica, y el esquema posterior, ciclofosfamida, tacrolimus, micofenonato con GSSF, como hacen en el Johns Hopkins. Y este es el esquema que luego también se adoptó dentro del grupo español de trasplante, sobre todo para aquellos pacientes que tenían que ir a un trasplante de intensidad reducida, como es el caso de los linfomas Hodgkin. Esta es nuestra experiencia retrospectiva multicéntrica del grupo español de trasplante, usando este esquema en pacientes con linfoma en Hodgkin refractarios recaídos. Y como ven, las curvas son bastante superponibles a lo que ya estaba publicado de los grupos anteriores, pero sobre todo miren cómo van los pacientes que van en respuesta completa, pero aún así hay un grupo de pacientes que no van en respuesta completa que también logran curarse. Y lo importante también a saber es que esto se obtiene con sangre periférica. La mayoría de los centros en España utilizan sangre periférica también en el no mieloablativo. Pero con los pacientes con mieloblástica, pacientes jóvenes o incluso linfoblásticas que no tienen un hermano idéntico, a nosotros, sabiendo y conociendo cuál es el resultado del ablativo en estos pacientes, sí, y con los estudios del grupo de Atlanta, sí, también diseñamos un esquema mieloablativo basado en lo que utilizamos en la mayoría de los centros también en España como esquema mieloablativo en pacientes jóvenes de halogénico, que lleva busulfán, fludarabina, esquema basado en el protocolo de MD Anderson. Y en aquellos pacientes que vienen con algún tipo de comorbilidad significativa, disminuimos la dosis de busulfán a 3 días en vez de 4. La infusión también, aquí aunque las opciones son sangre periférica o médula ósea, sangre periférica la mayoría, y utilizamos la ciclofosfamida y el esquema habitual de Baltimore de inmunosupresión. Pero en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, a partir del año pasado, en nuestro centro ya nos pasamos directamente a sirolimus y tenemos mucho menos complicaciones renales, quitando el inhibidor de calcineurina, y sin problemas con la enfermedad de injerto contrarreceptor. Esta es nuestra experiencia también dentro del grupo español de trasplante, multicéntrico, leucemia aguda y síndrome mielodisplásico mieloablativo, utilizando sangre periférica en su mayoría con ese esquema que les mostré, y como ven, menos del 30% de enfermedad de injerto contrahuésped aguda, grado 2-4, y un 6% de las grado 3-4, esto es bastante aceptable para hacer sangre periférica, y enfermedad de injerto contrahuésped crónica también en esa línea, ¿no? Supervivencias libres de progresión y libre de enfermedad también bastante aceptables, porque también en este grupo había un grupo bastante importante de pacientes que iban con algo de enfermedad detectable, por lo cual esto nos animó a continuar, y a día de hoy yo diría que, y esto en general, no en el haploidéntico solo, sino que en general estos son los lineamientos generales, después hay que individualizar mucho para elegir un tipo de acondicionamiento en más intensivo o no, y en nuestro hospital acondicionamiento de intensidad reducida siempre lo valoraremos en los pacientes que tengan más de 60 años, ¿sí? Que tengan un índice de comorbilidad igual o mayor a 3, esos pacientes sí que intentamos siempre bajar la intensidad. En toda la patología linfoproliferativa, todos los pacientes con mieloma, vengan como vengan, siempre van a ir a una intensidad reducida, y a la aplasia medular, que trasplantamos por aplasias medulares también con intensidad reducida. Mieloablativo, aquellos pacientes entre 60, es la misma edad, ¿no? Más o menos, pero es por lo que decíamos, que la edad realmente es cada vez menos significativa para nosotros. El índice de comorbilidad, esto es lo que nos marca mejor, si podemos hacer algo más intensivo o no. Todos los pacientes con leucemia aguda, de momento, si no tienen nada añadido que nos diga lo contrario, intentamos ir a un esquema ablativo, y recuerden que nosotros no usamos TBI en ningún caso. Síndrome mielodisplásicos también podrían estar aquí en intensidad reducida, porque esto depende mucho del síndrome mielodisplásico y la historia de tratamiento que tenga previa, y por supuesto aquellos pacientes con leucemia aguda que vienen con enfermedad activa, sí que intentamos siempre hacerlo más intensivo que podamos, pero ya les digo que esos son lineamientos generales, y esos son los protocolos que estamos utilizando actualmente en muchos grupos en España particularmente, pero hay otras combinaciones dentro de lo que es el haploidéntico, y estas son las posibilidades muy resumidas. Están aquellos grupos que no manipulan el injerto pero utilizan esquemas basados en timoglobulina o en ATG.
Están aquellos grupos que usan ciclofosfamida y que tienen sus variaciones, ahora vamos a ver una de ellas, ¿de acuerdo? Y aquellos grupos también que están utilizando la combinación de ATG y ciclofosfamida post-trasplante. Todo con el ánimo, por supuesto, de mejorar injerto contra huésped y enfermedad de injerto, mortalidad tóxica, ¿no? Entonces esto es una tabla un poquito, pero bueno, es solamente por resumirles todas las combinaciones posibles que ya hay publicadas, con o sin TBI, en los esquemas ablativos dentro del haploidéntico de diferentes grupos, y las supervivencias que se pueden obtener, claro, varían mucho en este tipo de análisis porque los pacientes que se incluyen son diferentes, ¿no? Todos esos estudios que mezclan mieloblástica y linfoma, sobre todo, son difíciles de interpretar porque después los números tampoco dan para poder hacer análisis por subgrupos, ¿no? Pero bueno, globalmente entre un En cuanto a intensidad reducida, lo mismo, ¿sí? Hay también diferencias en cuanto a los esquemas y variaciones con busulfán, timoglobulina, algunos grupos que utilizan TBI y otros que no, y también mezclando bastantes pacientes con distintas patologías, ¿no? Pero yo diría que las supervivencias también rondan alrededor del 60 y el 40%, que es bastante aceptable. Uno de estos esquemas es el que utiliza haploidéntico con combinación en el esquema de acondicionamiento con timoglobulina. ¿Y qué es mejor, poner timoglobulina o ir con la ciclofosfamida post-trasplante? Y esto es un análisis que ya se ha hecho de forma retrospectiva dentro del Grupo Europeo de Trasplante, en el que vemos pacientes con mieloblástica solamente que están en remisión y se trasplantan o con un esquema haploidéntico con CIPOST o con ATG, mezclan pacientes con sangre periférica y médula ósea, y también hay acondicionamientos de intensidad reducida. Estas son las limitaciones de los trabajos retrospectivos, ¿no? Pero como ven, la ciclofosfamida post-trasplante da resultados más favorables en cuanto a enfermedad de injerto contra huésped grave, aguda grave, en cuanto a mortalidad tóxica y en cuanto a supervivencia libre de progresión. Por lo cual, esto, si bien es retrospectivo, creo que para los grupos que hacen ciclofosfamida post-trasplante nos quita un poco la duda de estar haciendo lo correcto comparado con la timoglobulina. Y otra cosa que aquí en este estudio, que por las características que tiene no está analizado, son otras complicaciones que, aunque no se traduzcan en mortalidad FETEN, sí que probablemente, si se hiciera un análisis de infecciones, el grupo de ATG tendría más infecciones que el grupo de ciclofosfamida post-trasplante. Otro esquema muy utilizado, y en España también hay muchos centros que lo utilizan, es el esquema TBF. Este es el esquema que parte de los italianos, que luego también se incorporó en esquemas de cordón, ¿sí? Y que ahora también se está aplicando a los esquemas de acondicionamiento con donante haploidéntico, que lleva tiotepa, busulfán, fludarabina, ¿sí? Y posteriormente la ciclofosfamida con dosis altas, pero aquí esta es la modificación que comentamos ayer del grupo italiano. Estos son estudios liderados por el doctor Bacigalupo, que los va actualizando de forma regular, en el que ellos sí utilizan siempre médula ósea, en ningún caso van a utilizar sangre periférica, están realmente en contra de estar utilizando sangre periférica, y la ciclosporina y el micofenolatos comienzan antes que la administración de la ciclofosfamida post-trasplante, y ellos además, en vez de ponerlo 3 y 4, lo ponen días 3 y 5. Y los resultados son estos, son resultados que les recuerdo son todos con médula ósea, sí, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta, y ellos hacen en la última actualización, que está publicada muy recientemente, hacen un score de acuerdo a la edad del donante, a la edad del paciente, ¿sí? Y con esto, con estas combinaciones, ven que los pacientes que van mejor son aquellos pacientes jóvenes, ¿sí? A los que se les trasplanta de un donante joven, en este esquema. Y las supervivencias libre de progresión de globales en pacientes que tienen enfermedad controlada antes del trasplante, la verdad que son impecables. Entonces, bueno, yo creo que estos son esquemas o variaciones que en un futuro yo creo que tendremos que tener en cuenta, porque si mejoran sustancialmente la mortalidad tóxica y la supervivencia global, habrá que tenerlas en cuenta. Son modificaciones que no requieren mucho de nuestra parte, es simplemente mover un día, 2 días los fármacos, ¿no?
Esto desde luego es de lo más interesante. Y la otra cosa interesante, yo creo, que es lo que comentamos ayer también, es la aplicación del haploidéntico con este tipo de protocolos con ciclofamida post-trasplante en pacientes con aplasia medular o Fanconi o disqueratosis, estos pacientes que son siempre un desafío para el trasplantador porque no son frecuentes y segundo que tampoco está muy establecido qué es lo mejor para estos pacientes. Lo que sí está establecido es que una aplasia severa, muy severa, ¿sí?, que debuta con esas características, es indicación de trasplante halogénico, y eso está claro. Que estas guías yo creo que se están quedando un poquito sí, un poco outdated, por decir de alguna manera, cuando hacemos esa selección de ir a trasplante o no, si tiene hermano idéntico o no. En nuestra experiencia, el paciente joven que tiene una aplasia muy severa se beneficia de un trasplante halogénico en primera instancia, sea del donante que sea. Y como muy bien que se comentó en sesiones previas, esas comparaciones en aplasia de donante HLA idéntico versus donante no emparentado, es que el idéntico va mejor. Eso es un análisis falaz, porque el donante no emparentado es aquel paciente en aplasia, por lo menos, que ya pasó por una línea de tratamiento. Entonces, todos estos análisis, cuando queremos decir que un donante es mejor que otro, ojo, porque ninguno de esos estudios son con intención de tratar. Entonces, si nosotros hiciéramos análisis con intención de tratar, sabríamos cuántos se quedaron por el camino en una rama y cuántos no. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hay un paper de posicionamiento de Seattle, Storr, que es uno de los coautores, que está publicado el año pasado o a principios de este año, en el que ellos colocan en los pacientes que no tienen donante y tienen indicación de trasplante con aplasia, colocan el haploidéntico dentro de las primeras líneas. Esto que en las guías tradicionales, si no tiene hermano idéntico, pasa a tratamiento inmunosupresor, ellos ya lo están revirtiendo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros somos más tendientes a esto. El paciente joven que tiene una aplasia muy severa, vamos a trasplante, aunque sea con haploidéntico, y la experiencia con ciclofamida post-trasplante, incluyendo timoglobulina, está mostrando resultados muy favorables. Nosotros ya llevamos 5 pacientes trasplantados y la mayoría en realidad se han trasplantado en segunda, es decir, después de haber pasado y fracasado el tratamiento inmunosupresor y con haploidéntico, y han ido muy bien. El protocolo, de hecho, lo hemos adaptado y lo hemos plasmado en el Grupo Español de Trasplante, en el que utilizamos, es bastante adaptado del protocolo de Johns Hopkins, ¿sí? Entonces lleva fludarabina, ¿sí?, ciclofosfamida estos 2 primeros días, lleva timoglobulina, que es muy importante porque en los inicios, cuando hicieron ciclofosfamida post-trasplante sin ATG en aplasias, les fracasaban, por lo cual es importante añadir la timoglobulina en la aplasia medular. Irradiación corporal total es la misma del mini típico del Johns Hopkins, pero si no está disponible se puede utilizar busulfan, que es el que hemos utilizado nosotros, y la infusión de progenitores de médula ósea en aplasia, eso sí, es la única patología en donde sí la elección es la médula ósea, y la ciclofosfamida post-trasplante junto con la profilaxis habitual. En aplasia medular, además, para prevenir la reactivación o el linfoproliferativo derivado de virus Epstein-Barr por el uso de timoglobulina, y porque estos pacientes muy probablemente requirieron también tratamiento inmunosupresor con timo previamente, se pone una dosis preventiva de rituximab. Y esto, si les interesa, lo pueden ver online en las guías de aplasia que hemos hecho muy recientemente, y en la página del Grupo Español de Trasplante lo pueden descargar de forma gratuita, y está ahí resumido. Yo creo que ha sido una labor un poco intensa durante el último año, en el que hemos hecho una revisión desde el diagnóstico hasta la estratificación de riesgo, los nuevos marcadores moleculares y luego el manejo tanto del tratamiento de inmunosupresor como el de trasplante, y creo que es una cosa que vale la pena bueno, al menos ojear y ver y cotejar, ¿no? Bueno, yo con esto termino esta parte, y antes de terminar sí quería comentarles que este año vamos a repetir y vamos a hacer la segunda edición del Preceptorship de trasplante halogénico que hicimos de forma muy exitosa el año pasado y en el que varios de ustedes participaron, y este año lo vamos a hacer esta vez en un mes más agradable, que es abril, así que los invito a los que estén interesados, que serán bienvenidos. En relación al trasplante haploidéntico en aplasia medular severa, el tema de la celularidad en médula igual es un tema. Entonces mi consulta es
¿Cuál es la experiencia de usted haciendo haploidéntico en aplasia usando médula como fuente? No hemos tenido ningún problema, ¿eh? ¿Fallo de implante? Ninguno. Fallo de implante, ninguno. Lo importante, aparte de obviamente hacer una buena colecta de médula en un donante que lo aguante y sacar lo más que podamos, ¿sí? No hemos tenido fracasos del implante, gracias, yo creo, también a la utilización de ATG. Sí. ¿Y qué recolección en CD34 logran de médula? Bueno, en general vamos a 4. Intentamos, sí, y no siempre lo logramos, pero en general intentamos ir a 4. No es siempre exitoso eso, porque depende mucho también de las circunstancias y del peso de uno y del otro, pero siempre intentamos ir al máximo. Sí. Pero bueno, hemos puesto ahí bordeando el 1 y pico, 2, y tampoco hemos tenido problemas. No hemos tenido problemas. ¿Y no usan los mononucleares como marca, como cantidad? Bueno, cuando estamos haciendo la colecta en el interín sí, para hacernos una idea, pero sí que medimos con CD34 siempre, sí. Acá. Sí. Dos preguntas. La primera, siguiendo con aplasia. Los ingleses tienen un protocolo usando ceras periféricas con resultados muy buenos que está dentro de un protocolo del grupo europeo, que el resultado final está en curso. Pero los chinos usan médula acelerada y sangre periférica y los resultados son bastante interesantes. En cuanto a prendimiento, el tema que tenemos nosotros acá es que operadores para sacar médulas para nosotros es un lío. Y porque las manos son las mismas. Y lo otro es que también la experiencia que tenemos en sacar buenas recolecciones para una aplasia y sobre todo en aplo, en que tú sabes que puede haber más riesgo de falla de prendimiento, como que lo hemos discutido varias veces y nos da un poco miedo. Entonces, por ahí van las preguntas. Claro. Tradicionalmente se ha utilizado médula ósea en la aplasia por esto mismo, por prevenir la enfermedad de Gerdner-Huespe en una enfermedad que no necesitamos, ¿no? Este efecto tan intenso. Y muy probablemente estos esquemas con ciclofamida post-trasplante y enzima que lleva antimoglobulina sean suficientes para controlar adecuadamente utilizando sangre periférica. Lo que pasa es que esto es lo mismo, esto es hasta que tengamos experiencia. Nosotros sí te podemos decir, acabamos de hacer un trasplante en una señora que tenía una aplasia medular muy severa, que a pesar de ser muy severa, en su centro se descartó para trasplante de inicio y se le puso timoglobulina, bueno, se le puso su tratamiento inmunosupresor, a lo que por supuesto no respondió. Cuando llega a nuestras manos para hacerle ya un haploidéntico, porque no tenía hermano idéntico, la paciente tenía unos niveles de anticuerpos anti-HLA contra su donante tremendos. Y además de todos los tipos, no había forma de hacer ningún cambio de donante porque tenía una mujer multípara. Esto puede ocurrir, ¿no? Y como era ecuatoriana, su familia no disponíamos de familiares para hacer el tratamiento. Es una señora que no puede esperar, está con 100 neutrófilos desde hace meses y una trombopenia cada vez más severa. Entonces, en ese caso sí que nosotros decidimos hacer sangre periférica, porque aparte del protocolo de sensibilización, que por suerte fue efectivo, sí que no quisimos arriesgarnos a esos factores que pueden ocurrir, ¿no? Por más que tengamos experiencia, el donante puede ser regular, se puede justo ese día diluir más la muestra, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo asegurar una buena cantidad de linfocitos para prevenir ya un riesgo aumentado de por sí que tiene esta señora por la aplasia y por sus anticuerpos. Y ha ido muy bien, injerta en el día 16, y se está yendo ahora mismo de alta. Y esta paciente lo que sí haremos, aparte de haber recibido su timoglobulina y ciclofamida post-trasplante, es mantenerle la inmunosupresión, claro, mucho más tiempo, como en una aplasia. Entonces probablemente no sea descabellado, porque estos protocolos de prevención de AIDS son muy efectivos para las aplasias cuando no tenemos disponibilidad fácil de hacer colectas de médula. Una pregunta es, bueno, una observación es, en el Johns Hopkins recomiendan 20 mililitros de médula por kilo del receptor, o sea, en el protocolo de ellos recomendaban no lo usual, que son 10 a 15 por kilo. Esos 20 por kilo hay que tomar en cuenta el tipo de donador y el receptor.
para poder decidir. Entonces, a veces eso es problemático. Sí, sí. Y nuestra experiencia con sangre periférica en pacientes con muchas transfusiones, entre 20 y 50, ha sido buena, precisamente pensando que son pacientes de muy alto riesgo para rechazar. Y también hemos rescatado con sangre periférica pacientes que han fallado con médula ósea, lo publicamos, somos 4 pacientes así, médula ósea, rechazaron. El mismo donador con sangre periférica, prendieron. Los 4 lo rescatamos así en un segundo trasplante. Es decir, hay que tomar en cuenta las variables de cada paciente para ver qué es lo mejor, aunque se admite, y obviamente que la aplasia es mejor con sangre, con médula que con sangre. Hay un estudio latinoamericano que yo encabecé, juntamos pacientes de Colombia, de Perú, Argentina y México. Los argentinos nos sirvieron de contraste porque ellos hacen médula, y los demás sangre. La supervivencia fue la misma, no hubo diferencia en supervivencia. Está publicado en Bone Marrow Transplantation, creo que el año pasado, o el 17, y fueron 400 pacientes. Y en ese estudio, lo único que sí es que había un poco más de injerto contra el huésped en la sangre, pero la supervivencia era idéntica. Claro. Es decir, nada más quería hacer esos comentarios. Sí, sí. Efectivamente, de hecho, eso es lo que hace que los grupos que hacemos sangre periférica mantengamos la sangre periférica, ¿no? No sabemos si habrá algún estudio randomizado como el que hubo en el no emparentado, comparando sangre periférica con médula ósea. Yo calculo que no, porque a esta altura, me parece que todos asumimos ese riesgo un poco más incrementado de enfermedad de injerto intrahuésped y haremos todos los esfuerzos en mejorar esas tasas, pero pasar a la médula ósea será... Yo creo que no va a ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que hay grupos como en Estados Unidos y el grupo italiano particularmente que son muy dogmáticos con la médula, en pacientes con hemopatía maligna me refiero, ¿no? Y claro, ellos se ponen firmes y se mantienen a rajatabla con la médula ósea. Pero una cosa que hay que tener en cuenta también es que los propios de Johns Hopkins, que saben que también tienen un programa de... Porque en Estados Unidos hay un grupo de pacientes que no tienen ni haplo, o sea, no tienen hermano idéntico, saben que tienen poco, tienen no emparentados, mucha población de Estados Unidos no está representada tampoco en los registros, pero hay una población que se va incrementando que tampoco tiene haplo, porque las familias son menos numerosas y no están disponibles, ¿no? Entonces tienen un programa de donante no emparentado a haplo idéntico, y ya tienen publicado el primer paper en aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de donante y le buscan un donante no emparentado haplo, eso es, y ellos empezaron por supuesto con el mismo protocolo pero cambiando solamente sirolimus y con médula ósea, porque por lo mismo, por prevenir la enfermedad de injerto intrahuésped, etc. Y lo último que yo estuve interesada en el protocolo a ver si había alguna variación es que se van a pasar a la sangre periférica, porque están teniendo muchos problemas en la calidad del injerto que les llega de un donante no emparentado que se colecta en centros que por ahí no tienen mucha experiencia. Eso es muy importante. Entonces prefieren pasarse a la sangre periférica por más que tengan más riesgo de enfermedad de injerto intrahuésped para asegurar el injerto. Sí. Y en cuanto respecto a la duración de la inmunosupresión que mantienen en aplasia, en las jornadas hablaban que por un año al menos mantener el tacrolimus, y en la intensidad reducida y ablativo. ¿Qué nos puede contar de eso? En aplasia efectivamente más o menos un año es lo que lo mantenemos, ¿sí? Lo que sí, lo pueden ver en las guías también, hacemos un control del quimerismo, sobre todo si el paciente empieza a tener fluctuaciones en sus cifras, ¿sí? Porque ahí saben que se puede inmunomodular y prevenir el rechazo posterior. Y en la enfermedad, en la hemopatía maligna, en las agudas, tendemos, y en el protocolo del GET está puesto así, que el paciente que no desarrolla nada de enfermedad de injerto intrahuésped comenzamos a retirar progresivamente la inmunosupresión en el día 60. Esto es pronto, pero muy progresivamente comenzamos a retirarlo en pacientes con leucemia aguda. Linfoproliferativos y minis, esos no, esos sí que los mantenemos al menos 180 días, sobre todo si han tenido alguna manifestación de H. Aquí, sí. Respecto a la sobrecarga de hierro de los pacientes y la cantidad de transfusiones. Un comentario respecto a la cantidad de transfusiones que reciben estos pacientes y la sobrecarga de hierro, si que se toma alguna medida o van así nomás.
Bueno, eso también es muy interesante porque saben que cuando miramos y todos los estudios que muestran los distintos factores que intervienen en que los pacientes tengan mayor mortalidad tóxica, la sobrecarga férrica sale en muchos estudios, no en todos, pero en muchos estudios sale, que la sobrecarga es un factor, como un factor subrogado, un elemento subrogado que nos está dando un poco la idea de la situación del paciente pre-trasplante y que eso probablemente es lo que contribuye a la mortalidad. Nosotros, si podemos y si el paciente tiene tiempo, recomendamos al centro que nos derive el paciente los mielodisplásicos que le hagan quelación y que les disminuyan lo más que se pueda la sobrecarga férrica. En este último tiempo hemos tenido no un riesgo aumentado, no un número aumentado, pero sí hemos tenido un par de pacientes que han presentado enfermedad veno-oclusiva muy severa. Y el único factor que hemos visto, aparte del uso de busulfán, que esto en los mieloablativos ya saben que esto está dentro de las complicaciones posibles, es quizás la sobrecarga férrica que tenían estos dos pacientes en particular haya jugado un papel. Entonces sí que creo que es una medida que se puede tomar si hay tiempo, que es más o menos fácil de hacer y que si está disponible puede beneficiar al paciente. Sí. Probable que tengas tiempo. Sí, no, en eso no. Claro. Lo que hemos hecho es sangrarlos después del trasplante con sangrías para no darles nada y van. Claro. Nosotros la quelación, la quelación que hacemos es post-trasplante, sí. Sí. Normal, de 12 de hemoglobina que sangra No, en el post-trasplante los que están sobrecargados de hierro, a todos les hacemos sangrías, todos los que recuperan su hemoglobina, pero yo me estaba refiriendo a el efecto que puede tener en el post-trasplante inmediato, aquellos pacientes que vienen una sobrecarga previa importante y la toxicidad hepática en esos pacientes es mayor, entonces si se puede, en los mielodisplásicos sobre todo, se puede quelar mejor. Sí. En relación a lo del Johns Hopkins, quería comentar que hace un par de semanas estuve en el COSTEM conversando con ellos y me decían que sacan más o menos 800 ml de médula, no más que eso, y que están usando los mononucleares. Ellos usan 1 por 10 elevado a 8 mononucleares como target, no mira la CD34. Y bueno, le preguntaba cómo, le contaba todos los problemas que tenemos nosotros y nos decían que, bueno, usan agujas viejas de fierro. O sea, eso. Tienen un equipo que le gusta hacer eso. Tienen que saber que estos centros, Johns Hopkins y algunos de estos otros que son mucho medulares, hacen 5 colectas diarias. Eso no es factible en muchos sitios. Y seguramente, adaptado a nuestras realidades, usar sangre periférica es suficientemente safe para pacientes que necesitan tratar. ¿Están usando la inmunosupresión similar a APRO? Donante familiar idéntico, ¿qué inmunosupresión? En los familiares idénticos usamos exactamente el mismo esquema. Ciclofosfamida, 3, 4 y el día más 5 comenzamos con tacrolimus y con micofenolato, salvo el paciente que ya tenga antecedentes de insuficiencia renal, que pasamos a rapamicina en vez de tacrolimus. ¿Y el sirolimus que en primera línea, qué ventaja tendría en primera línea? No, es la disfunción renal. Hay pacientes que... pero sin función renal no habría razón, ¿no? Bueno, no hay nada comparativo que diga que uno sea mejor que el otro, Por eso nosotros comenzamos, si bien el Johns Hopkins se ha pasado ya prácticamente en todos al sirolimus, pero es por evitar la toxicidad renal y tener que estar mirando tanto los niveles. Muchas gracias, Mi.